Bien. Hola, muy buenas tardes. Cuando ya son las 20:10, damos inicio a esta nueva videoconferencia que estamos sacando desde este espacio telar, la cual hemos denominado Trabajo en Pandemia, Desconfinamiento, una amenaza. Pues bien, ¿quiénes somos nosotros? Telar es un espacio de acción social, política y cultural que trabaja por la construcción del tejido social para alcanzar una nueva sociedad solidaria, democrática, pluralista, con equidad de género y sustentable, con conciencia social y conciencia de clase. En estos momentos tenemos de invitados a esta nueva videoconferencia a tres dirigentes sindicales de la zona, de la región de la Araucanía. Vamos a iniciar comenzando en su presentación a Elsa Almonacid. Ella es dirigente de la CUT, eh, fundadora del único sindicato que tuvo el establecimiento Jetman en sus 90 años de existencia, siendo la secretaria, tesorera y presidenta del sindicato en los últimos 3 periodos, hasta el cierre de la tienda del año 2018. En ese año ella asume como tesorera de la Central Unitaria de Trabajadores, Cautín, trabajando con especial atención en las áreas del sindicato del sector privado, en asesoría de negociaciones colectivas y todos los temas del área sindical. Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches, Marco. Un gusto saludarte y verte, y muchas gracias por este espacio que están abriendo ustedes como telar. Así que un gusto estar contigo y esperamos que sea una noche muy provechosa y de conversación y de información también. Gracias, Marco. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Creemos que es muy importante la observación que nos pueda entregar la Central Unitaria en estos momentos sobre este tema tan importante que es este desconfinamiento, lo que hoy en día Cheuquerat. Ella desde el año 2009 comienza su camino sindical al asumir como presidenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CONADI, y en 2010 asume como presidenta nacional de esta asociación eh, hasta el año 2018. El año 2015 es elegida como presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en la región de la Araucanía, y hoy en día también es vecina del sector del Fondo del Carmen, en la región de la Araucanía. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Sandra, ¿no se te escucha? Se me olvida. Ahí sí. Se me olvida. Mari, Compuché, Pulamien, Mari Elsa, Marco, es un gusto estar acá compartiendo un espacio de conversación, de información, así que esperemos que sea provechosa para los que nos estén escuchando. Así es, queremos aprovechar, digamos, este espacio de conversación para poder informar a la gente en qué estado se encuentra la región. Y bueno, y para eso también tenemos a una tercera invitada. Ella es Andrea Rifo Villegas, es dirigente sindical desde el año 2012 en el sindicato Unimar de Pinto 72 Temuco. Es también integrante de la coordinadora Nomás FP Gualmapu y también es parte de la Federación de Sindicatos del Retail FESIR en la Araucanía. Andrea, hola, bienvenida, buenas noches. Ya no se te escucha. Hola Marco, buenas Ahí noches. sí. Agradecida por la invitación. Es importante este espacio, los felicito porque es un gran trabajo que están haciendo. Y nada, bueno, tremendas dirigentes. Sandra, nos conocemos hace tiempo, trabajamos codo a codo, ahí hemos trabajado hace tiempo, un gusto de conocerla, trabajar con ella. Conozco a Elsa igual,
que también pertenece a la CUT, así es que es un agrado, pues gracias por la invitación y esperamos ser un pequeño aporte dentro de todo esto que está pasando, que estamos viviendo hoy en día como país, como trabajadores, como personas y todo eso. Gracias. Gracias a ti, Andrea, por aceptar nuestra invitación. Creemos que es súper importante el poder levantar la observación, la percepción que tienen la de los trabajadores digamos, en todos los espacios. Sabemos que los supermercados no han parado nunca de trabajar, así que, bueno, ustedes tienen de cierta manera un bagaje que pueden entregar conocimiento, información digamos, al resto de la gente para que puedan estar alerta y atentos al proceso de este desconfinamiento en sus lugares de trabajo. Que esa es la intención a lo que queremos llegar, digamos, en este espacio, en esta charla, en este lugar de conversación. Para ahondar en el tema, estimada invitada, queremos conversar un poco digamos, contextualizar. Ya llevamos más de 4 meses en estado de catástrofe. Acá en la región ya han habido varias comunas que han estado en cuarentena total. Podemos mencionar que ya hemos pasado en algún momento el pic de contagios en la región. Actualmente tenemos 4.397 casos, con 32 nuevos casos en la actualidad, 284 casos activos y ya acumulando un total de 83 personas fallecidas. Estas son cifras que entrega la Seremi de Salud, lo cual hoy en día están demostrando que los indicadores nuevamente están llevándose a la alza, lo cual resulta ser preocupante. Estamos viviendo la crisis social y de salud más grande del último siglo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, donde los gobiernos, según su sistema político y económico particular, han tenido que enfocar todos estos esfuerzos en elaborar políticas públicas para poder contener de alguna manera el contagio y han tomado todo tipo de medidas que han apuntado a disminuir esta externalidad negativa producto de la pandemia en distintas áreas, tanto en la salud, economía, trabajo, educación y todo lo que tiene que ver con la protección social. Hoy en día el gobierno ha tenido que presentar leyes como la Ley de Protección al Empleo, que protegerían de cierta manera el empleo, pero que aún así han traído varias consecuencias, lo que se ha visto con una sensación bastante casi como de fracaso sobre estas medidas, ya que han habido aumentos en las tasas de cesantía, se ha generado una precariedad laboral y con ello finalmente los trabajadores, las trabajadoras han tenido que caer en un mayor endeudamiento y se ha habido afectado el aumento en la pobreza en cada una de estas familias. Aún no tenemos la claridad de cuándo vamos a poder volver a esta nueva normalidad, que le ha llamado tantas veces el gobierno. Eh, y bueno, y que aún también nosotros no sabemos cómo se va a llevar en su finalidad el control en el país. También nosotros como ciudadanos también tenemos esta incertidumbre que nos aqueja y que nos lleva, digamos, un pesar en todo aquello, con un gobierno que ha mantenido su gran preocupación en lo que es la reactivación de la economía como uno de sus grandes objetivos. Así que hace unas semanas el gobierno presentó el plan paso a paso que busca en primer lugar el desconfinamiento de algunas de las regiones, como ha sido el caso de Aysén, Los Ríos y la Araucanía, para finalmente levantar estas medidas y llevar una apertura avanzada, que es básicamente la última etapa en la cual estamos nosotros hoy en día actualmente. Y bueno, ante toda esta contextualización, queremos iniciar con una pregunta genérica a cada una de nuestras invitadas, comenzando primero con Elsa, continuando con Sandra y luego con Andrea. Queremos preguntarle a cada una de ellas, Elsa, ¿cuál ha sido la situación laboral de los y las trabajadoras durante estos meses en pandemia acá en Cautín, en relación a la precariedad laboral, a la cesantía y a las consecuencias que ha llevado esta ley de protección del empleo que ha concretado como plan de protección el gobierno en este tiempo de pandemia? Elsa.
Bueno, la ley de protección al empleo como tal nunca existió. Aquí nunca hubo una protección a los trabajadores. Esta fue una ley que protegió absolutamente y sigue protegiendo al empleador. Aquí nunca este gobierno, como tú bien decías, está priorizando la economía por sobre todo por derecho, por cuidar a los trabajadores. Siempre están la economía y los empresarios están primero. Así que decir que esta mala ley hecha a medida nos trajo muchas consecuencias negativas, dado que desde un comienzo todas las empresas que comenzaron bueno, primero fue porque vino por autoridad, porque la ley así lo dijo, tuvieron que cerrar muchas empresas y quedaron solamente las que eran de primera necesidad, como son servicios, salud, ellos sí quedaron trabajando, pero aquí todo lo que la ley dijo, todos estos requisitos que la ley exigía no se cumplieron porque cada empleador entendió esta ley de protección al empleo a su medida, en la forma que a ellos les acomodaba. Nunca fueron mutuos acuerdos. Casi la mayoría de las empresas las cuales están adheridas a la CUT y nos llamaban y nos preguntaban para pedir asesoría, nunca fue un mutuo acuerdo, solamente llamaban a los trabajadores y le decían que tenían que firmar porque si no, porque esto ya estaba mal, porque no había otra alternativa. Y en muchas empresas daban las alternativas de o firma el mutuo acuerdo para irse para su casa o renuncia a la empresa. Entonces igual hubo mucho abuso tratando de implementar esta ley. Tuvimos casos bien emblemáticos donde en una empresa de servicio a todos que tenían una gran cantidad de adultos mayores, claro, por las bajas pensiones se ven en la obligación de seguir trabajando, tenían muchos adultos mayores y ellos empezaron a llamar a todos estos trabajadores y les decían que tenían que firmar un mutuo acuerdo e irse para la casa. Y a los días de haber firmado estos mutuos acuerdos nos damos cuenta que la ley no los protegía, porque la ley de protección al empleo nunca contempló a los mayores de 60 años que ya estaban jubilados, porque ellos no tienen fondos en la AFC, por lo tanto se iban para su casa y como ya habían firmado un mutuo acuerdo, tuvieron que estar por 3 o 4 meses en su casa sin recibir ningún peso de sueldo. Entonces, muchos casos bastante dramáticos, porque aquí cada uno se tuvo que cuidar de la forma que podía, porque no había si tú firmas un mutuo acuerdo, tú no tienes cómo volver a deshacer esto si estaba hecho. Los mutuos acuerdos, bueno, la reducción de jornada también fue catastrófico cómo se implementó. Esto lo único que hizo fue precarizar la vida de los trabajadores y su familia, porque nos dimos cuenta que al segundo mes, al tercer mes, no había plata para pagar el arriendo, no había plata para comer, y es bastante, da mucha rabia ver cómo los perjudicados siempre son los trabajadores, las empresas no, porque como estamos viendo hoy día los trabajadores muchos que por acto de autoridad cerraron, como son los restaurantes, y todas las cafeterías, hoy día están quebrando. Y hoy día están quebrando y los trabajadores se están quedando sin sus fuentes laborales, ellos están recuperando, los empresarios tratando de recuperar lo que pueden a través de los síndicos de quiebra, y los trabajadores sencillamente tienen que estar a la espera de que en algún momento puedan recuperar algo de su finiquito que le corresponde legalmente, pero con todo esto de la pandemia es súper, como no había pasado antes, esto no lo habíamos vivido, entonces no hay nada ¿cómo puedes homologar situaciones anteriores? Porque no existe, no hay nada de eso, entonces igual son situaciones dramáticas donde estamos viendo hoy día muchas quiebras, por ejemplo, del Comilón, que nosotros estamos en este momento ayudando a los trabajadores del Comilón, que ya están con una quiebra, ya están con un síndico, los estamos apoyando. La semana pasada había un compromiso de parte del síndico de pagar finiquitos, pero eso se ha estado complicando un poco porque están dando prioridad de pagarle a los proveedores antes que a los trabajadores, así que
la situación está bastante complicada. También voy a mencionar un caso bien especial que les voy a contar. La tremenda presión que ha significado, no solo para todos los trabajadores, pero en especial para los dirigentes sindicales, donde se han vuelto al trabajo después de estar con suspensión de contrato y han estado pidiendo que se cumplan los protocolos para cuidarse, para cuidar su salud, su vida, y hay una gran presión de parte de los empleadores para estos dirigentes que están exigiendo que les den las garantías mínimas de cuidado para sus socios. Ha llegado a tal punto esto que un dirigente sindical, un querido dirigente sindical, sufrió un infarto en su lugar de trabajo, precisamente porque la presión era tan grande que yo me imagino que fue uno de los factores determinantes en que le diera este infarto a este compañero. Así es que aquí la responsabilidad mayor, yo la verdad es que no sé, es del Estado, es de los empresarios, no sé, a quién le echamos la culpa, porque hoy día la salud mental de los trabajadores está sufriendo un tremendo daño. Entonces, cuando nos dicen que hay que volver al trabajo, cuando tenemos que volver, pero ¿cuál es la seguridad de que vamos a volver a espacios donde no corramos riesgo, donde no corra riesgo la salud, donde podamos volver a nuestra casa sin contagiarnos, para no poner en riesgo a nuestra familia? Es complicado, es un escenario complicado. No sé qué más podría decir, o sea, hay tantas cosas que decir, pero en realidad sé que los tiempos son agotados, así que hasta aquí dejaría esta parte. No sé, tenemos otros temas más adelante, así que eso, creo que la ley de protección del empleo y los efectos que tiene y está teniendo los trabajadores nefasta. Aparte de eso, que también hoy día, después de estar 3 o 4 meses con suspensión de contrato, los trabajadores están volviendo a su trabajo y están siendo despedidos. Y ese estar despedido significa que de aquí para adelante ellos no tienen fondo en la AFP porque ya se los gastaron. Igual quedan en una situación bastante precaria y bastante lamentable. Eso significa entonces, Elsa, que aquellas personas, aquellos trabajadores que se acogieron a la suspensión de contrato, en definitiva, no pueden después acogerse al seguro de cesantía si son desvinculados. Eso es lo que estás diciendo, si pierden su empleo. Exactamente. Es así. Porque no tienen los recursos que ellos aportaron a la AFP. Y ojo, que están despidiendo por necesidades de la empresa. Y si le quedan recursos en la AFP, cuando el empleador despide por necesidades de la empresa, puede retirar los fondos que el empleador puso en esta cuenta de la AFP también. Así que hay varias cosas aquí que están jugando muy en contra de los trabajadores. Demasiadas, porque ya el mismo hecho del acogerse a la suspensión de contrato significaba una disminución del sueldo, una utilización de sus mismas cotizaciones, y hoy en día que además se haga uso de liquidaciones de empresas, creo que va a ser muy necesario ahí una fiscalización por parte del Estado, especialmente por la Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, para ir evaluando si efectivamente estas empresas están cayendo en quiebra por bajas rentabilidades o por rentabilidades negativas, como así la establecen en términos técnicos, para poder así hacer esta fiscalización, y no es simplemente un resguardo del capital, digamos, individual de cada uno de estos accionistas. Es un tema que es relevante al momento de establecer los quiebres en las empresas en sí. Lo que me Puesto llama la que finalmente atención los es lo... trabajadores terminan siendo, ¿sí? Sí, Elsa. igual me llama la atención lo rápido que ahora las quiebras salen admitidas, porque es un proceso legal que hay que cumplir, y ahora en tiempo récord están saliendo ya las quiebras como tal. Entonces igual es extraño, es todo extraño en realidad. Va a haber un momento en que se van a tener que hacer una fiscalización grande sobre esos procesos, y, bueno, va a ser muy relevante lo que se pueda encontrar en esa auditoría.
Bueno, queremos continuar con la misma pregunta, hacérsela en este caso a Sandra Marín, con relación a cómo ha vivido, digamos, las y los trabajadores del sector público en el tiempo de la pandemia, todos estos meses, la situación de precariedad, cómo ha afectado en definitiva las medidas políticas del gobierno, como la ley de protección al empleo y bueno, la suspensión de contrato y todas estas implementaciones que han llevado a cabo. Sandra, si nos puedes contar. A ver, nosotros no tenemos la protección del empleo. En ese sentido, los trabajadores del nivel central somos muy vulnerables porque nuestros contratos son anuales o hasta que nuestros servicios sean necesarios o hasta que en la función que fuimos contratados se siga desarrollando, es decir, no se elimine el programa que podamos tener a cargo o donde nos desempeñemos. Entonces, la precariedad en la administración pública no es una condición de privilegio que muchos por desconocimiento también nos definen así. Nosotros no tenemos derecho a finiquito, ni a años, ni a indemnizaciones, ni a nada de eso. Ahí sí se ha trabajado mucho el tema de ir fortaleciendo las asociaciones, que deberían ser sindicatos, pero también ahí Pinochet nos cambió esa modalidad por asociaciones. No tenemos derecho a huelga, no hay procesos de negociación. Sí se instalan procesos, sí, tenemos una negociación que es una negociación ramal, que es la más grande, que es la mesa del sector público, en donde hay alrededor de 16 organizaciones del sector público que deberían estar en conversaciones periódicas con el gobierno, pero lamentablemente solamente se reúnen como a finales del segundo semestre para ver el tema del reajuste y situaciones que cada confederación o organización o federación también tenga como demanda. Esto debería replicarse también en las regiones, en las provincias, esta mesa del sector público con los intendentes y con los gobernadores, etcétera. Pero este tema de que aquí hay responsabilidades, lo que señalaba la compañera Elsa, y yo quiero también hacer como entregar información, pero también como que reflexionemos acerca de la situación. Esta pandemia nos pilló todo así como de brazos cruzados, nadie conocía sus dimensiones, la verdad es que con mucha angustia y todo, pero vamos dando cuenta en el nivel de desprotección que estamos los trabajadores y un nivel de desprotección que como trabajadores tampoco no hemos sido conscientes de cómo poder hacerle frente. Y la única forma de hacerle frente es a través de la organización, a través de la sindicalización, pero una sindicalización activa y participativa, no pasiva. Y nosotros hemos tenido demasiada pasividad en este país como trabajadores. Entonces, todo lo que relata la compañera Elsa en la situación en que están, en que aquí las grandes empresas, toda la ley les favorece, a nosotros nos favorece. O sea, yo recuerdo y la Andrea también lo irá a recordar cuando a nosotros nos pidieron apoyo, en Victoria ay, se me olvidó lo que era Andrea, bueno, ahí me va a ayudar, un aserradero, eso era, un aserradero. Un montón de trabajadores de todas las edades, jóvenes, adultos, muy mayores, y tenían que estar ahí en el aserradero. Hicieron un campamento para que el dueño no se llevara las máquinas, porque esas máquinas después la tenía que catastrar el síndico, y ahí es donde uno va aprendiendo, porque ese no es mi área, el tema privado, uno se va especializando en el tema en que está, pero ahí aprendiendo de que llega el síndico y iba a vender las máquinas y resulta que no le iba a pagar los finiquitos, y si ellos no tenían finiquito no podían encontrar empleo porque le pedían el finiquito de donde había trabajado y una serie de trámites donde era requerido. Entonces era muy triste ver esa situación porque más que la fuerza, el que estar haciendo presión, se hizo harto también apoyo también comunicacional, era lo único. Entonces aquí nosotros lamentablemente nunca pensamos que sean a venir catástrofes. Es que uno vive como el día a día en todo sentido de la vida. En todo sentido vivimos el día a día. Se ha repetido mucho eso de la precariedad de trabajadores que dicen trabajo para el día.
Entonces uno dice, se extraña, pero lamentablemente nosotros estamos viviendo el día a día y no tenemos las leyes que nos puedan proteger al empleo, a los trabajadores no hay, reformas laborales son horribles, no estuvimos a la altura de ese proceso y nos pasaron la máquina y ahora estamos en estas condiciones. Vamos a conversar en este capítulo que se nos viene más adelante, pero es importante hacer la reflexión y en las condiciones en que estamos, pero es nuestra responsabilidad. Y aquí le hablo a todos los trabajadores, trabajadoras, vecinos, a los jóvenes que van a entrar también a trabajar en las condiciones a las condiciones que se van a enfrentar. Como ANEF, desde el primer día nos hemos opuesto al trabajo presencial. Estamos trabajando de forma remota, estamos todos estresados, es difícil trabajar en la casa cuando no hay apoyo, cuando hay hijos pequeños, cuando hay esposos, hijos que trabajan y que hay que esperarlos con el almuerzo, con la comida, con hijos que están estudiando en la casa. Acá hay familiares, claro, hay familias que son pequeñas, pero otras más numerosas. Entonces, todo eso ha sido una complicación. Los hogares son para estar acá, para llegar a dormir, pero no para estudiar, trabajar y un montón de cosas. No tenemos hogares, viviendas que estén adaptadas para este proceso al cual nos encontramos en la actualidad. Así que como ANEF nos seguimos oponiendo, lamentablemente el gobierno no está conversando ni con la ANEF nacional ni con la ANEF regional. Hemos pedido al intendente por correo electrónico audiencias para ver este proceso desde cuando se anunció el programa, este paso a paso, y que desde el anuncio nos encontramos después la otra semana con el paso 4, entonces chuta, y cuando avanzamos el paso 1, paso 2 y paso 3, pues llegamos al paso 4, no hemos tenido reuniones con él y ANEF Nacional tampoco. Entonces, y esto tiene que ver también mucho con la voluntad y voluntad política tanto de las autoridades nacionales, regionales, como la de los servicios. Nosotros sabemos que en algún momento se tienen que habilitar los espacios presenciales, pero con las medidas de seguridad correspondientes y para eso aquí ningún jefe de servicio va a decir, a mí me instruyeron que abriéramos, que instaláramos, que empezáramos a darle funcionamiento, porque todas las instrucciones que se han emanado dejan al jefe de servicio para que tomen las decisiones y él estime o ella estime cuáles son los espacios que empezarían a funcionar o si empiezan a funcionar en su totalidad o siguen funcionando en este sistema remoto. En ese sentido, Sandra, este sistema de desconfinamiento, el paso a paso, cuando tú mencionas que ya estamos en la etapa 4, en definitiva, ya por lo menos el gobierno acá regional ya ha anunciado que los otros 3 ya están resueltos. ¿Es Claro. así? Y la Claro, evaluación que ustedes hacen con aquello. Es que eso es lo que nos enteramos por la prensa, pues lamentablemente así nos enteramos para eso están las noticias y todo se publica en la prensa, más que en los conductos regulares que tenemos como administración pública. Y la verdad que el programa nosotros no lo conocimos formalmente, en que nos hayan hecho llegar como ANEF, o no, lo conocimos por los grupos de WhatsApp que subieron el programa paso a paso, pero no hubo como un análisis colegiado entre las organizaciones sindicales, entre la mesa, el sector público, por ejemplo, porque con las autoridades regionales. Así que nos damos cuenta que estamos en la etapa 4, que es la del desconfinamiento, y estamos ahí, el monitoreo con los servicios para ver cómo están las medidas de implementación. Y bueno, ANEF está sacando ahora también un documento de medidas y así como checklist, téngase presente. Pero lo importante de esto es la conversación con las autoridades de los servicios por parte de los dirigentes regionales y nacionales, pero también con las autoridades regionales. A mí me parece inaudito de repente escuchar a intendentes, no voy a decir que a porque a varios ya le he escuchado, es que yo no tengo facultades con los servicios porque las jefaturas son nombrados de Santiago.
pero la descentralización está hace rato ya, pues entonces ahí tú te das cuenta que no hay voluntad de trabajo nomás porque se escudan en instrucciones que pueden venir, pero la descentralización hace mucho rato ya que hay más autonomía en la parte administrativa, si cada región hace su presupuesto, hace sus monitoreos, hace todo, pero al momento de conversar con Ceremi o con jefe de servicio, al parecer estas autoridades no tienen eco en esas conversaciones. Claro, efectivamente. Bueno, es un proceso de búsqueda de diálogo. Creo que el enfoque sobre las políticas locales tiene que rescatarse, tiene que buscar el cómo centrar en que en definitiva las determinaciones se puedan concretar acá, en el diálogo, en el territorio, con los agentes que participan dentro de todo el proceso, incluyendo a quienes son afectados. Por tanto, tanto los sindicatos, las asociaciones, tienen que ser parte de este proceso, especialmente en el que estamos viviendo de la pandemia, sobre el desconfinamiento y el retorno gradual a nuestros lugares de trabajo. Sabemos que el sector público no ha dejado de trabajar, si bien en algunos servicios no están de forma presencial, sí lo están haciendo por vía remota, y bueno, el trabajo ha seguido. Hay otros servicios que se han establecido como estratégicos, otros no tanto, pero aún así han seguido cumpliendo sus funciones para poder ayudar, aportar a solucionar esta crisis de la mejor manera posible. Lo que se pide es que estén protegidos, que puedan volver sin un riesgo, con un riesgo cero, idealmente. Y entre eso queremos también hacerle la misma pregunta a Andrea Rifo, para poder conocer cómo es la percepción que han tenido aquellos trabajadores que nunca han dejado de cumplir funciones, así como el sector público, quienes son los supermercados, en donde específicamente proviene Andrea en su sindicato de Unimar, Pinto 72. Andrea, si nos puedes comentar dentro de este proceso, digamos, dentro de todo este periodo de pandemia, ¿cómo se han visto afectados con la protección de la ley del empleo, sobre estas precarizaciones que se generaron en algunas empresas? ¿Ustedes tuvieron conflictos con esas situaciones? ¿Fueron protegidas, digamos, a tiempo? Si nos puedes comentar. Bueno, como tú bien dices, bueno, yo soy dirigente sindical del sector privado, el retail, que es supermercado, que somos primera necesidad, que no hemos cerrado las puertas desde marzo que comenzó el tema de la pandemia hasta el día de hoy. No hemos podido cerrar porque somos un servicio de primera necesidad donde la gente tiene que abastecerse de comida, entonces no podemos parar. Con respecto, concuerdo con Sandra, con Elsa, y lo hemos conversado en el sindicato, en la coordinadora, en la FECIR, que esta ley de la mala protección del empleo, que es la 21.227, vino solamente a precarizar, y como siempre, otra vez vino a joder de alguna manera a los trabajadores y a las trabajadoras. Aquí siempre gana el Estado, siempre ganan los empresarios. Nunca dan un punto a favor o algún tema a favor, algún beneficio para los trabajadores, todo lo contrario. Vienen a precarizar más de lo que ya estábamos. Por ejemplo, nosotros en el supermercado hemos estado pendientes de la protección a los trabajadores y a las trabajadoras con los EPP, que son los implementos de protección personal, pelear con la empresa para que empiecen con el tema que hay que tener el alcohol gel, que hay que darle los guantes, que el distanciamiento, que un montón de cosas. En el local de nosotros, a nivel cadena, no han habido despidos. En ese sentido, debemos rescatar algo positivo, que hasta el momento no han habido despidos. Y no se acogieron a la ley 21.227 de la protección del empleo porque, como somos un servicio de primera necesidad, sí hubieron casos donde se mandaron a la casa a las personas de tercera edad, embarazadas y enfermos crónicos, con su sueldo completo, sin bajarles sus sueldos, nada, hasta el mes de mayo, cuando a fin de mes le descontaron una cierta cantidad de dinero, así, de una sola vez, sin avisarle que iba a venir una baja en su sueldo. Entonces,
¿Qué es lo que pasó ahí? Que la empresa empezó a ver que, según ellos, que tenían pérdidas y todo eso, y que no tenían que pagar el sueldo completo. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros como sindicato empezamos a conversar, empezamos a pelear, que no debería ser así. Entonces, ¿para qué los mandan a la casa ellos mismos con el sueldo completo cuando después van a decir otra cosa? Logramos que se les descontara una cierta cantidad de dinero. Para los que quisieran volver tenían que traer algún documento. Las personas embarazadas y enfermos crónicos que son extremos están en sus casas. Pero ha sido una pelea, como dice Sandra, esta pandemia, este virus nos pilló a todos así como plop. Si, antes de eso, los trabajadores estamos precarizados, hoy en día hay mucha más precarización. Nosotros los vemos, por ejemplo, como decía Elsa, trabajadores de restaurante, trabajadores de cine. Hoy en día, si las empresas ellos se acogieron a la ley, hoy en día ellos están despedidos. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero de la AFC si ya lo gastaron? ¿Cuál es la protección que dio el Estado a los trabajadores y a las trabajadoras? Es nula, es nula, pero total, malísima esa ley que ha dado. Entonces nosotros ya no podemos esperar nada bueno del gobierno de turno, del gobierno anterior, o no sabemos qué va a ser el gobierno que viene, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el tema de la pandemia, cuánto tiempo vamos a estar cuidándonos, manteniendo la distancia, usando la mascarilla. Entonces, esto ha sido para este virus, esta pandemia ha sido para abrir mucho más los ojos y ver que seguimos siendo precarizados. ¿Cuánta gente hoy en día está en la calle? Como decía Sandra, trabajadores que ganan el día a día, trabajamos para el día a día. Imagínate los trabajadores que son por ejemplo, el local donde yo estoy es el sector de la Feria Pinto. 20 años llevo trabajando ahí. La gente trabaja con el día a día, la gente que tiene sus puestos en la calle vendiendo fruta, que vendiendo calcetines, vendiendo mentalol, que vendiendo parches curitas. Ellos no tienen un sueldo mensual, ellos no tienen un seguro de cesantía. Ellos vienen día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando ya empezó la cuarentena, cuando tenían que cerrar las ferias, cuando tenían que cerrar las carnicerías, cuando nadie podía estar en la calle? ¿Cómo ellos se abastecieron? ¿Cómo ellos subsistieron esos meses sin tener un sueldo, cuando ellos trabajaban el día a día? Entonces, el gobierno, con los bonos que ha dado, que ni siquiera nosotros como trabajadores lo hemos recibido, ni siquiera a esas personas les ha llegado, porque depende de una ficha de protección social, que por tener un televisor o que por tener educación, te sube, no sé, porque estás dentro del 40-50% más vulnerable. ¿Dónde están? No ayudan. Entonces, hoy en día el tema o el temor que tenemos como trabajadores, como dirigentes, como personas, es ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana después que pase el tema de la pandemia? ¿Cómo van a quedar los trabajadores? Imagínate lo que decía Sandra con el tema del restaurante El Comilón, lleva años acá. Ya está con el síndico de quiebra, ya vendieron los insumos, pero ¿para qué? Para pagar a los proveedores. ¿Y dónde quedan los trabajadores? Ahí se ve que el gobierno y los empresarios están para el lado de ellos, no para los trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros acá no hemos dado cuenta a las personas los clientes que van a comprar, que regañan, que tengo que andar con la mascarilla, que esta cuestión aquí y allá, y es complejo el tema porque hay personas jubiladas, una jubilación de ¿cuánto? De 110,000 pesos, andan comprando con tarjeta a 3, 4, 5, 6 meses, cuando sabiendo que el próximo mes tienen que volver a comprar su mercadería. Esto da rabia, da impotencia, nosotros lo vemos ahí, porque va mucha gente del campo. Tenemos un sector, el sector donde trabajamos ahí, va mucho clientes, personas mapuche, que vienen del sector rural. Es una pena ver a la gente que se tiene que endeudar con una tarjeta que le cobra intereses irrisorios para poder abastecerse en el mes, que no puedan salir. Entonces, si para nosotros es difícil, como trabajadores, como trabajadoras, para ellos que tienen una jubilación miserable, imagínate cómo es el tema de ellos, cómo es su casa, cómo es vivir el día a día, estar encerrado, estar confinado. Esos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener un internet para poder estar en clases online. ¿Te das cuenta? Entonces, son tantos temas, son tantas cosas que viene a traer
la pandemia, que salieron a la luz muchas precariedades que tenemos. No solamente nosotros trabajadores que tenemos un sueldo mensual, que tenemos, no sé, algo con que sustentarnos, pero las personas que no lo tienen, ¿qué es lo que hacen? Nada. Quedarse ahí, salir a pedir. Imagínate las mismas ollas comunes que han nacido de todo esto. El pueblo ayuda al pueblo cuando el Estado no se hace cargo de nada. Somos nosotros mismos que tenemos que estar ahí apoyando, ayudando. Lo que decía Sandra cuando nos pidieron ayuda con el tema de los chicos del aserradero de Victoria. Claro, tenían que cuidar las maquinarias para que no las vendieran porque ese era algo seguro que ellos que tenían que tener para poder pagarse de su finiquito. ¿Te das cuenta? Y el Estado no se hace cargo de nada, solamente de darle las facilidades y los beneficios a los empresarios. Sí, es cierto. Bueno, yo igual tuve conocimiento de la situación de ese aserradero que han mencionado de hecho las tres. Esa situación ocurrió, es fidedigna. E inclusive comenzó una quiebra que se generó en otra comuna de la provincia de Malleco, en donde los dueños también eran los mismos, y que ya habían hecho el retiro de esas maquinarias. Es increíble cómo, bueno, uno va conociendo estas vivencias, estas historias que resultan a veces ser casi mitos, pero que ocurren en la realidad. Y es ahí donde falta la fiscalización, un Estado más robusto. Eh, bueno, por suerte, nos comentabas, Andrea, que inicialmente los trabajadores pudieron ser apoyados por la empresa, pero ya luego para el mes de mayo, con la situación, digamos, el conflicto económico que también está llevando a cabo esta crisis, llevó a que finalmente la decisión de los empleadores cambiase drásticamente. ¿Hasta cuándo se podrá aguantar aquello? ¿Cuál es el rol que tiene que llevar a cabo el Estado en estos momentos? Andrea, según la observación que tienes de tus trabajadores cuando ustedes se reúnen, ¿cuál es la percepción que tienen ellos para con el Estado? ¿Qué crees tú o qué es lo que ellos mencionan en sus reuniones, en sus encuentros, de que debiese desarrollar el Estado para poder solucionar esta crisis? Bueno, nosotros con todo este tema de la pandemia no nos hemos podido reunir, pero sí trabajamos, a nosotros nos están haciendo trabajar por turno A, turno B, entonces semana por media en la mañana, otra en la tarde y así. A nivel cadena, que somos los supermercados Unimar, Mayorista 10, Albi, pero no, los trabajadores y las trabajadoras súper enojados. Para empezar, cuando empezamos el tema de la AFP y de que queríamos pedir el 10%, qué sé yo, ahora la gente no quiere nada con el Estado, no quiere nada, que son, que valen nada. Que aquí ahora realmente se han dado cuenta la gente que el Estado trabaja para los empresarios. Quizás antes de la pandemia o antes del estallido social, la gente todavía creía en el Estado, todavía creía en los empresarios, que aquí, que allá, y resulta después que pasó todo esto, el estallido, y ahora con el tema de la pandemia, y cuando han visto que todos los bonos no le ha llegado a la gente que realmente lo necesita, ahora están pero decepcionados completamente del gobierno, del presidente, del ministro, de todo, del alcalde acá, de todo, porque no han recibido nada. Ahora ellos se han dado cuenta y han dicho, la verdad que, claro, ahora nosotros entendemos por qué ustedes han salido a la calle, porque muchas veces muchos socios, y quizás, y algunos dirigentes igual dicen, ya andan en la calle, ¿qué andan haciendo? Andan leseando. No, ¿qué es lo que andamos nosotros haciendo? Peleando por nuestros derechos, por los derechos de ellos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque queremos una educación digna, queremos eliminar el sistema de AFP, queremos un sistema de salud que sea digno para todos nosotros, una jubilación es digna. Entonces la gente se ha dado cuenta, ha dicho ahora, la chiquilla sabe que tenían razón, chuta, ahora sí yo me saco el sombrero porque ustedes han salido a la calle, han hecho esto, han hecho un montón de cosas, ¿para qué? Para poder lograr algo. Entonces la gente está muy, muy decepcionada, enojada con el Estado, con el gobierno, porque no han recibido nada, no reciben ninguna ayuda. Muchos socios y socias de nuestros sindicatos son madres solteras que son jefas de hogar, y padres igual, padres solteros o que viven con su pareja y son la única persona que llevan el sustento a su casa. Tratar de estirar el chicle, como se dice, para poder llegar a fin de mes.
Nosotros con los contratos colectivos, siempre nuestra liquidación es un poco mejor a los que no están sindicalizados, porque la empresa simplemente paga el sueldo base y la gratificación. Pero de todas maneras la gente está muy decepcionada, está muy, muy decepcionada del gobierno, de todas las malas leyes que está haciendo en este momento. Dentro de lo que se le pide al gobierno, que por lo general siempre se escucha, es que, bueno, que el gobierno escuche, que incorpore dentro de las medidas las propuestas que establecen las organizaciones sociales, los trabajadores, que en definitiva son quienes están de lleno, haciendo sus labores de forma directa, sabiendo cuáles son los posibles riesgos que ellos puedan tener. Y por tanto es súper importante escuchar a las organizaciones. Y en ese sentido queremos preguntarle a Elsa sobre el plan integral de retorno de trabajo que ha elaborado la Central Unitaria de Trabajadores. Si nos puede contar a grandes rasgos, porque entendemos que es un programa bastante extenso, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el espíritu de ese programa de retorno, en donde trata de buscar de cierta manera la seguridad, que es lo que tanto se espera y que es tan difícil de obtener? Elsa. Bueno, voy a comentar un poquito este plan retorno paso a paso del gobierno. También dentro del plan considera a los trabajadores. Yo ahí quiero hacer mención a que en realidad los dirigentes que estuvieron en las mesas de negociación, donde fueron en representación de los trabajadores, no fueron dirigentes de la central más representativa de Chile, que es la CUT. Estuvieron los dirigentes de la UNT y de la CTCH, que, bueno, todos sabemos que son centrales afines al gobierno, financiadas muchas de estas por empresarios, por lo tanto, la voz de los trabajadores ahí, no sé qué tan válida es esa representación. Bueno, después de esto, quiero decir que el plan integral de retorno al trabajo que propone la Central Unitaria de Trabajadores no es otra cosa que decirle al gobierno que ya basta de recomendaciones, que todas esas recomendaciones que hacen en los protocolos sean exigencias, porque eso es lo que necesitan los trabajadores. Necesitan estar seguros que van a llegar a trabajar a un lugar donde no se van a contagiar, que la forma de desarrollar su trabajo durante sus horas que van a estar ahí van a estar protegidos. No podemos ya dejar al azar nuestro lugar de trabajo, cómo va a ser el aseo, todas las cosas cotidianas que pasan cuando un trabajador está en su horario laboral ya no es lo mismo. Ahora tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que haber sanitización, tienen que preocuparse hasta el más mínimo detalle en cómo se enfrentan en la conversación con los usuarios. Hay una serie de cosas que hoy día no se pueden dejar al azar. Entonces, ¿qué dice la CUT? Ya basta de recomendar, debemos exigir. También la central en este plan integral habla y le pide de una vez por todas también que las mutualidades se hagan cargo de lo que les corresponde. Y esto es que ahora que los trabajadores están volviendo a su lugar de trabajo, que el COVID sea una enfermedad profesional, que sea ya, que no, y que esto sea algo claro, porque en este momento, ¿de quién es la responsabilidad de decir que cuando un trabajador se contagia de COVID es una enfermedad profesional o laboral? Es del trabajador. Le dejan toda la responsabilidad, y con todas las trabas que significa, que el trabajador diga, ¿sabe qué? Efectivamente yo, el COVID que tengo ahora es por efecto de mi trabajo. Entonces también ahí la central está diciendo que las mutuales tienen que cumplir el rol que
que es proteger a los trabajadores. También que las exigencias sean claras, que haya más claridad en esto, porque, como bien digo, los trabajadores no pueden ir a exponerse y dejar todo a medias, que sea a voluntad del empresario, que es lo que yo mantengo hoy día en los lugares de trabajo para cuidar a mis trabajadores. Y también dentro de este plan integral están pidiendo que la Dirección del Trabajo cumpla el rol fiscalizador que le corresponde y que tiene que llevar a cabo, porque en estos meses de pandemia no hemos, la Dirección del Trabajo, podemos entender el exceso de trabajo que hay en este momento, la falta de fiscalizadores de la cual siempre se habla, pero no podemos dejar hoy día a los trabajadores sin la fiscalización, porque, a ver, no solamente hoy día en los puestos de trabajo, como bien lo decía Sandra antes, hoy día están muchos trabajadores con teletrabajo en su casa, pero ¿quién fiscaliza que los lugares, que la casa esté apta para que ese trabajador esté desarrollando de buena forma su trabajo? Entonces la Dirección de Trabajo también está al debe con las fiscalizaciones. Eh, como dije antes, siempre dicen que hay falta de fiscalizadores, pero también el Estado tiene que ser el garante de que hayan los suficientes profesionales para cumplir este rol. Sí, y eso es uno de los puntos más complejos, porque acá no solamente si nos ponemos a evaluar quiénes pueden fiscalizar, bueno, estaba inicialmente con las autoridades del área de la salud, quienes estaban resguardando a las grandes empresas, en específico las empresas estratégicas que se habían establecido, y hoy en día se incorpora dentro de este paso a paso laboral la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Ahora, igual ahí existe un punto bastante relevante sobre esa evaluación, que también podría haber sido las entidades de protección en los lugares de trabajo, como son el Instituto de Seguridad Laboral, la Mutual, la ACH, el IST, que también cumplen un rol ahí sobre el resguardo de la seguridad laboral propia del trabajador, que es el único artículo en el cual hoy en día se está enfocando este retorno de paso a paso laboral. Eh, es el único ápice legal en el cual se está enmarcando este retorno gradual, lo cual es preocupante, porque si sabemos que desde antes de la crisis no existía la capacidad de fiscalización, hoy en día en la actualidad, ¿cómo pretenden que se pueda cumplir una cobertura total o una amplia cobertura? Del 100% es imposible esperarlo, pero de una amplia cobertura, entendiendo que con esto se abren todo tipo de negocios, todo tipo de trabajo. Entonces resulta muy irreal que se concrete. Y es ahí donde está la preocupación. Y sobre lo mismo le queremos preguntar a Sandra, puesto que la central unitaria establece como las prioridades, las exigencias. Hemos visto que todo el tiempo el Estado ha estado estableciendo propuestas, recomendaciones, como bien mencionaba Elsa, y eso es lo que finalmente deja muy en el aire, muy demasiado ambiguo, qué es lo que se puede definir como exigencia, qué se puede reconocer como un derecho, y finalmente con lo cual pueden los trabajadores poner ahí un pie adelante y decir, nosotros volvemos, pero exigiendo tales y tales condiciones, no que no se nos ponga, digamos, como carne de cañón para generar unas mayores utilidades, que es la gran preocupación que tenemos, la salud antes que en la economía. En ese sentido, la ANEF, sobre el sector público, ¿cuáles son las exigencias y las propuestas que tienen para este retorno del desconfinamiento laboral? Sandra. No se escucha, Sandra, disculpa. Ahí sí. Bueno, la exigencia tiene que ver también con lo que ha establecido el gobierno en los distintos instructivos que ha enviado, lo que saca la Contraloría, lo que también ha manifestado la OIT, que son los pasos para poder implementar para un retorno.
hay harta información al respecto, pero ahora lo importante es que eso se cumpla, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos hartas complicaciones en algunos servicios, porque dice el reglamento o las instrucciones que las personas que están con dificultades de salud y una serie de ítems que tienen para no estar con atención presencial, pero también aquellos que tengan familiares postrados, familiares adultos mayores y niños menores. Y ahí en niños menores hemos tenido dificultades en algunos servicios, se han presentado recursos de protección y salen con orden de no innovar, pero después vuelven a pedir requerimientos y cambian su punto de vista. Entonces, y eso es complicado, porque aquí tenemos que, o sea, ¿cuál es nuestra realidad? Que cada persona está lo más posible en su hogar y trabaja la hora que correspondan también en la atención del sistema remoto. Sin embargo, no se cuenta con apoyo en las casas donde hay niños chicos y donde tenemos también, hay madres que tienen niños con capacidades diferentes. Y esas no se pueden también de que venga, ¿quién los va a cuidar? Si el apoyo también tiene que estar cuidándose, entonces no se puede exigir a otro cosa que nosotros también exigimos para nuestra seguridad, o sea, en términos de la consecuencia. Y eso ha sido una complicación. Las madres trabajan en sistema de turno, estoy hablando particularmente del INDAP, estuvo también esta situación JUNAEP, CONADI, pero después lograron revertir la situación y están trabajando en sistema remoto. Y también hay casos voluntarios que cumplen turno. Pero eso cuando dicen voluntario también es una medida de presión para los trabajadores también, ¿ah? No es así como ya voy a trabajar desde mi domicilio, voy a hacerlo en sistema remoto. Sí, aquí lo que decía yo al inicio, aquí no tenemos estabilidad, entonces cualquier situación, o sea, se tiene que tomar la decisión de estar ahí o de repente llaman jefatura a las casas y le dicen, hola, sabes que necesitamos que vengas, cuándo puedes venir, o sea, ni siquiera cómo estás, cómo está tu hijo, cómo estás tú, estás en condiciones, mira, nos pasa eso. Entonces, esos mensajes subliminares al final obligan a la madre a trabajar y sí cumpliendo con esa instrucción que dice que tienen aquellos que tienen hijos menores o padres o adultos mayores a su cargo, ¿ya? Así que aquí donde se necesita como la fortaleza y el negüen de todas las organizaciones sindicales, el sector público, para poder también hacer cumplir lo que salen en las instrucciones. Yo vuelvo a repetir, instrucciones hay hartas, pero no se cumplen, cuesta. Y tú, Marcos, también nos puedes señalar que tú eres trabajador del sector público y también acostado, ¿cierto? Entonces, no es algo que diga yo desde la misma NEF, o sea, a mí me ha encantado lo que ha comentado Andrea, que ella está ahí en el lugar, está atendiendo, trabaja en las cajas, me parece la Andrea, entonces, en la conversa, la gente, la que pasa, ella observa. Tú, que también eres trabajador público, también las distintas dificultades que hemos tenido para esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Vuelvo al principio, necesitamos una organización con fuerza, con negüen, para no revertir. Si aquí lo que no revertir, ¿qué vamos a revertir? Si las indicaciones están, lo que hay que revertir son las decisiones de las jefaturas de los servicios para que se cumpla lo que está establecido y para velar por la salud y por la vida de los trabajadores y por los usuarios y por la trabajadores, usuario y familia. Eso es. Y aquí se transgrede ese derecho humano, esos derechos humanos. Y en ese sentido, Sandra, cuando finalmente las indicaciones están, las recomendaciones existen y logran, bueno, el ideal es que se logren, que se cumplan, pero cuando no se cumplen, no se logran establecer aquellas indicaciones. ¿Qué acciones toma la ANEF en ese sentido para poder resguardar a los trabajadores, puesto que
ellos igual tienen la presión de tener que ir a sus lugares de trabajo, de resguardar primero que nada su puesto, su estabilidad laboral. En segunda instancia, el Estado es parte, digamos, para que el sistema funcione. Los bonos se están entregando por intermedio del Estado. Por tanto, ¿qué es lo que hace finalmente aquel servicio que no se le respeta, digamos, las condiciones de resguardo mínimo? Como por ejemplo, lo hemos visto, se han entregado alcohol gel vencido a los servicios y ante eso la exposición de cada uno de esos funcionarios, funcionarias ha estado, digamos, latente, pero ¿cómo se resuelven esas instancias? Porque ese es el gran riesgo. Sí, bueno, ahí lo primero es que los primeros fiscalizadores en los servicios somos los propios dirigentes con el comité paritario. O sea, los dirigentes somos los fiscalizadores y es lo que somos los que deberíamos estar revisando. Por eso hay que instalar estos comités bipartitos entre las organizaciones sindicales y las jefaturas, bueno, tripartito con el comité paritario, pero el peso lo da también la dirigencia, pues que ahí también tenemos las leyes de protección, las tenemos nosotros, no así el resto de los compañeros. Entonces, ahí donde hay que ir con estas listas de chequeo y antes de que se inicien los procesos de atención presencial, hay que ir revisando si el cumple, si se cumple o no. Y si no, vienen también todo el tema interno administrativo, las denuncias, ir a Contraloría, qué sé yo, y lo otro también que nosotros, el tema de las redes sociales también es un tema importante, la prensa alternativa o los medios también, que hay algunos que colaboran harto también en este proceso, porque a todos nos afecta, que se pueda, que de nuevo empiece a brotar, y hay un brote ya de contagio acá en la región, y de eso que todavía los servicios no están en su totalidad funcionando presencialmente. Entonces, aquí, compañeros y compañeras, dirigentes y dirigentes de asociaciones de base, ustedes y a través de nosotros, que como ANEF siempre hemos tenido la disposición y estamos disponibles también, hay que hacer la fiscalización y también la denuncia, si aquí cumplamos nuestro rol también para el que fuimos elegidos. Claro. Entonces el llamado es que así como si bien el Estado hace una presión para que los trabajadores vuelvan a trabajar, los trabajadores igual tienen que presionar para que el Estado les cumpla las condiciones. Y el llamado es a que cada funcionario se contacte con su dirigente, su dirigenta, para que finalmente pueda hacer el rol de fiscalizar cada una de estas medidas. Exactamente, así es, así es. Muy bien. Y ¿Sí, Sandra? ¿Ibas a decir no, algo que más? así es, pues, y bueno, acá nosotros la relación que tenemos con los dirigentes es muy cercana, muy coordinada, la comunicación es muy fluida, entonces siempre la NEF va a estar presente cuando seamos requeridos, pero aquí la primera línea es como tú señalas, el aviso del funcionario, funcionaria hacia la dirigente o el dirigente y que se activen las alertas que correspondan. Correcto. Es lo que se requiere. Es un dirigente fiscalizador, empoderado, que cumpla sus roles para cuidar, para resguardar la salud y la vida y no solamente del funcionario, sino que también de sus familias. Exacto. Queremos hacerle una pregunta, aprovechando que se encuentra Andrea acá, y bueno, que puede de hecho ser aportada por él, se me imagino, que es sobre el tema de los procesos de negociación colectiva. En estos momentos y con la pandemia que estamos teniendo acá, bueno, a nivel mundial, hoy en día nos encontramos con que el gobierno incluso ha querido ser parte de esa instancia y ha sacado un pronunciamiento de ley en donde ha establecido de cierta manera la factibilidad de poder ser postergados los procesos de negociación colectiva, en la medida en que haya un mutuo acuerdo, por así entenderlo en primera instancia. En ese sentido, le queremos preguntar a Andrea, específicamente desde su sindicato, entendiendo que en este periodo de pandemia el gobierno ha incorporado previo debate en el Parlamento esta medida al proceso de negociación colectiva entre sindicatos y empresas. ¿En qué aspecto ustedes se encuentran, digamos, en qué situación se encuentran sobre los proyectos de negociación colectiva propios de sus sindicatos y cuál creen que es para ustedes la percepción
que se tiene sobre la respuesta que los dueños puedan dar de la empresa Unimar ante esta etapa de iniciación, bueno, que iniciará, me imagino, en algún momento, sobre la defensa tanto de la dignidad en la vida laboral como sus propios derechos laborales en sus lugares de trabajo. Andrea, si nos puedes comentar algo. Bueno, han habido sindicatos en la empresa que han negociado. La empresa no se ha pronunciado con el tema de suspender las negociaciones ni nada. De hecho, hace unos días atrás, un mes atrás, ya empezó, hubo una negociación en el norte de un sindicato de 760 trabajadores que estuvieron en huelga, donde la empresa no les daba nada, les subía, no sé, por decirte, no sé, por un bono colación o de movilización, 1.000 pesos. ¿Qué eso es 1.000 pesos? Eso es reírse de la gente. También negoció este año, en tiempos de pandemia, los compañeros del mayorista 10 de acá de Temuco, que es de Cruz. Y ahora nosotros, por ejemplo, a nosotros nos toca ahora en pleno presentar nuestro proyecto. De hecho, ya nos... comenzamos a trabajar la próxima semana con nuestras compañeras, con Ingrid y con Carolina, para empezar a redactar nuestro proyecto de contrato colectivo. Y bueno, nosotros vamos con toda la fuerza, con todo el Nehuen, como se dice, a pelearla con el empresariado, porque ellos se han quejado, han dicho que con respecto a la pandemia, las bajas ventas, que no han tenido lucas, eso es mentira, porque resulta que si bien es cierto, ha disminuido una cierta cantidad de clientes a través de los locales, pero lo que han hecho es subir el precio de los productos de la mascarilla al doble o al triple. Entonces el empresario nuestro no ha perdido plata. Nos lavan la cabeza diciendo, no sé, por ejemplo, el mes anterior, en todas las reuniones que nos han dicho, no sé, pues el sindicato nosotros, el local de nosotros tenía que pagar, no sé, por 20, 30, 80 millones de pesos en cuanto a sueldo, a contratos colectivos, a luz, agua y un montón de cosas, a locomoción cuando no estuvieron, pero ellos lo han recuperado porque subieron los precios al triple, y nunca han dejado de vender. Hay días buenos, hay días malos, como todo negocio. Entonces, nosotros, por ejemplo, presentamos nuestra negociación colectiva en septiembre. Y nosotros estamos seguros que, bueno, vamos a pelear, nos van a dar, ¿cuántos? 1.000, 2.000, 3.000 pesos, pero nosotros estamos dentro de todo tranquilo, pero si hay un cierto temor, igual la gente igual está preocupada, pero vamos a negociar igual. La empresa, ningún sindicato ha dicho no, nosotros nos vamos a acoger a la ley, qué sé yo, vamos a suspender, porque se supone que es mutuo acuerdo, así que ningún sindicato y la empresa tampoco ha dado para suspender el tema de presentar el proyecto ni nada. Hasta el momento nosotros no han dicho nada. Pero sí se viene complejo para otros sindicatos, para otras empresas, quizás. Hay empresas que no tienen sindicatos, que no tienen ningún beneficio, entonces, ¿cómo lo ven ellos, cómo lo hacen ellos? O sindicatos que son mucho más chicos, o que negocian, no sé, que negocian que tienen los dirigentes que son nacionales, es mucho más complejo. De hecho, el otro día hablé con un compañero de una empresa externa que dijo que habían negociado, que no, y la empresa no se acogió tampoco a la ley de posponer el tema de la negociación. Entonces, sí tuvieron beneficio, claro, no lo que ellos esperaban, y se entiende por el tema de la pandemia, no lo que ellos esperaban, pero sí le reconocieron varias cosas que el sindicato pidió. Así que nosotros en ese sentido estamos dentro de todo tranquilos, porque por la ley que tenemos, tenemos el piso mínimo. Ya teniendo el piso mínimo, que es el contrato vigente que nosotros tenemos, que no es malo, empezamos a pelear desde ahí. No empezamos de cero, como decir, como de no tener nada. Tenemos nuestro contrato colectivo vigente y desde ese piso nosotros comenzamos a negociar. Así es que sí se nos viene complicado, se nos viene complejo el tema porque van a estar otra vez llorando en la mesa, que nos muestran números que solamente ellos entienden, pero no, nosotros tenemos toda la fe, toda la fuerza, y tenemos un sindicato de base que nos ha apoyado desde un principio, desde que comenzamos nuestra primera negociación. Esta es nuestra segunda ya negociación.
tercera negociación, perdón. Entonces, todo eso a nosotros nos da la fuerza, nos da el Nehuen, porque los socios y las socias están ahí, y no solamente los socios y las socias, los demás compañeros dirigentes sindicales, por ejemplo, los de la NEP, Sandra, Sergio, los de la FECIR, Esteban, los compañeros del líder, tenemos detrás mucha gente que nos apoya, y eso los socios nuestros agradecen y le dan mucho más fuerza. Entonces, nosotros es como que sí, peleamos con un grande, pero peleamos con harta garra, con harta pasión. A nosotros siempre nos decían, un gerente zonal decía, a mí me da miedo cuando ustedes empiezan a pelear, porque empiezan a pelear de la guata, empiezan a pelear y a decir, porque nosotros tenemos que llegar al hueso del asunto, tenemos que llegar ahí a la conciencia del empresariado. Nosotros nos sentamos a negociar con el abogado, con la representante de gerente zonal, de recursos humanos, y nosotros la peleamos, y nosotros decimos, pero ¿cómo no van a entender? Usted nunca ha tomado una micro, usted no sabe cuánto vale un pasaje, ¿acaso le pregunta el chofer si usted es estudiante o usted es part-time o full-time? No le pregunta el chofer simplemente cobra el pasaje. Entonces el empresario no sabe cuánta plata en pasaje, en locomoción, en colación, gasta un trabajador, lo que le cuesta, de dónde viene, de dónde vive. Entonces a nosotros peleamos con todo eso, así con la vida, con la realidad, con el diario vivir. Porque nosotros no solamente representamos, no sé, pues a 100, 120 socios y socias, nosotros representamos a sus familias igual. Nosotros peleamos no solamente por nosotros, no solamente por nuestros socios y nuestras socias, nosotros peleamos por la familia que están detrás de ellos, por los hijos, por las hijas, por las señoras, por los papás, por la mamá, por los abuelitos, porque todos nuestros socios tienen familias que dependen de ellos. Entonces nosotros necesitamos que el contrato colectivo, que el sueldo, que el mes a mes sea considerable y que sea mucho más que el sueldo mínimo que ofrece el Estado, que es una miseria. Entonces, esperamos en este proceso de negociación colectiva, que va a ser difícil, va a ser complicado, pero lo vamos a sacar adelante, como mujeres que somos, con el Nehuen que tenemos. Así que esperamos que la empresa no, bueno, por lo menos, como te digo, hasta el momento no se ha acogido a la ley y no nos ha dicho que vamos a aplazar el contrato. Así que hasta el momento estamos con toda la fuerza y con todas las garras nomás de salir a pelear por nuestros socios y nuestras socias, como lo hemos hecho siempre. Y hemos estado ahí con ellos en el tiempo de pandemia. Hemos estado ahí como donde las papas queman, estar ahí picándole al callo, exigiendo que el aforo de los clientes en la sala, que no sean muchas, que mantener las distancias, el metro de distancia, los protocolos de seguridad, los protocolos de higiene con los trabajadores, con las trabajadoras, un montón de cosas. Y nosotros, te puedo dar fe, porque nosotros estamos ahí, como dice Sandra, trabajando el día a día con los clientes, con los trabajadores, con los jefes. Hemos peleado, no hemos arreglado, hemos llegado a acuerdos, pero sí por el bien de nuestros socios, de nuestras socias, y en general, y también por los clientes, porque si no nos cuidamos entre todos, nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Nadie. Tenemos una familia detrás que nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a ellos. Nosotros en este momento, en todo este tiempo de pandemia, gracias a Dios, no han habido contagiados en ningún local. Así que por lo menos dentro de todo creo que lo hemos hecho bien, de alguna manera, tratar de cuidarnos entre todos nosotras y nosotros. Me embalo con la respuesta y me emociono, así que perdón. Sí, Sandra ya me conoce como soy, Marco igual. Sí, pues, sí, porque dentro de todo eso es lo que se está en juego, pues la salud, es la vida de cada uno de nuestros amigos, de nuestros colegas y de sus familias, y esa es la gran preocupación, y ahí es donde está el enfoque y la importancia de todo de todo este trabajo que desarrollan ustedes como dirigentes sindicales. La verdad, les felicito por la unidad de los trabajadores les hará invencibles, dijo un grande, Lotario Bless. Y les deseamos desde el espacio telar todo el éxito en este proceso de negociación que se viene de aquí en adelante. Qué bueno escuchar que esta empresa no se ha acogido, por lo que se escucha a nivel país, por lo que se entendió, a esta suspensión de las negociaciones colectivas. Es un derecho de los trabajadores y es importante saber si las empresas están
respondiendo a esta necesidad. La ley establece el sueldo mínimo, pero bien sabemos que la canasta familiar lo supera por casi 100.000 pesos, si es que no más. Hoy en día, pensando que los precios han subido una enormidad, es muy importante que se pueda recuperar esa pérdida adquisitiva de compra. Y bueno, aprovechando que está también Elsa de la Central Unitaria, nos gustaría también un poco ahondar en este tema, a ver si es que ella tiene información o cómo ha sido, digamos, a nivel general acá en la región, si es que se han habido suspensiones de negociaciones colectivas acá dentro de las empresas que componen la Central Unitaria. Bueno, cuando comienza la pandemia, nosotros estuvimos en dos procesos de negociaciones colectivas súper importantes con empresas grandes, como una de servicio que fue Integra Service, y también estuvimos con Parquímetro, que también son socios de la central. Bueno, con Integra Service fue una negociación muy exitosa. Ellos son alrededor de 300 trabajadores, una empresa de servicio donde los trabajadores tienen un nivel educacional bajo, donde los sueldos están por sobre de la media de las empresas de su mismo rubro. Así que terminamos esa negociación colectiva con mi compañero Jorge Paredes, muy contentos, muy felices, porque de verdad fue un éxito rotundo. De ahí se vino la negociación de Parquímetro. Lamentablemente ellos estuvieron casi 3 semanas en huelga, donde el SAR de los parquímetros, que tiene a nivel latinoamericano en varias ciudades y en varios países, perdón, tiene las mismas empresas. A él no le importaba mucho lo que pasaba con los trabajadores, pero finalmente llegamos a un acuerdo bastante favorable con los trabajadores. Eso fue 2 o 3 semanas antes que comience la pandemia, así es que veníamos como muy contentos con los resultados. No hemos tenido ninguna negociación colectiva que se haya suspendido en este tiempo, ninguna. Sabemos que vienen procesos de negociación de aquí a marzo del próximo año, así es que afortunadamente no hemos tenido ninguna empresa que haya suspendido su negociación colectiva de sindicatos de la CUT, pero también tengo que decir que nosotros hemos estado constantemente, por nuestro rol y por cercanías que tenemos con dirigentes, hemos estado, por ejemplo, muy cercanos con los dirigentes del mayorista 10 de Pinto, donde está Claudia. Nosotros estamos muy informados. Ellos igual tenían una negociación colectiva que la van a llevar a cabo, me parece que ellos sí la suspendieron, pero también por temas bien puntuales. Ellos fueron bastante visionarios en ver que existe un piso, que no era el mejor momento, y también no iban a someterse a una presión extra. Me parece que esa presión en este momento, en este contexto, sería, no sé, yo creo que pensaron de una forma bastante inteligente para decir, ¿sabe qué? Hagámoslo en unos meses más. Creo que llegaron a ese acuerdo. Y así, afortunadamente, no hemos tenido ninguna negociación, ninguna suspensión, y estamos a la espera de ver que esto se vaya de a poco normalizando, y veremos cómo se nos vienen las negociaciones el próximo año, que se nos viene Bilcumberri, según tengo entendido, sí, Bilcumberri, AIC y otras que se nos vienen, porque ahí igual nosotros, si bien es cierto, yo en este momento no soy dirigente base de ningún sindicato porque mi sindicato desapareció, yo he estado en todas las negociaciones colectivas, y es súper desgastante porque tienes que estar con todos y cambiar de un rubro a otro. Para mí fue una cosa muy importante estar dentro de la central, porque uno de pronto está en espacios que no conoce. Por ejemplo, yo estaba en negociaciones con forestales y yo nunca había tenido contacto siquiera porque no era mi rubro. Entonces, finalmente, también dentro de la CUT nosotros nos movemos en diferentes espacios como dirigentes de la CUT, y conocemos una enormidad de problemática y de diferentes sindicatos, de diferentes rubros, así que eso nos enriquece mucho también como dirigente, porque vamos adquiriendo una gran cantidad de
de conocimiento y conociendo realidades que de verdad a veces uno desconoce cómo es el trabajo precario en las forestales, en los servicios, las vulneraciones de derechos que hay en diferentes ámbitos. Entonces eso igual, yo por lo menos valoro mucho el trabajo desde la CUT, porque si bien es cierto, nosotros tenemos una gran cantidad de afiliados, pero también los no afiliados también estamos con ellos. También un tema importante que no podemos dejar de pasar, los trabajadores migrantes. Con ellos se vulneran mucho los derechos, y estamos ahí, estamos trabajando con diferentes sindicatos que tienen migrantes. Es un placer trabajar con ellos. Así es que en nuestro trabajo como CUT tratamos de hacerlo de la mejor manera. Sabemos que tenemos muchas críticas, por cierto, muchas veces válidas pueden ser o no. Yo creo que más que todo es no, porque el trabajo que nosotros desplegamos desde la central es bastante arduo. Somos pocos los que estamos trabajando, estamos todos los días en nuestras oficinas, estamos trabajando, estamos contactándonos con los diferentes sindicatos, pero de repente nos falta quizás lo que a muchos les sobra, que son las redes sociales. A nosotros no nos queda tiempo siquiera para hacer publicaciones, pero eso no significa que no estemos trabajando. Estamos con una carga de trabajo enorme, de lunes a viernes y los fines de semana también. Así es que solamente decir que como central estamos muy contentos que nuestros sindicatos en este momento no tengamos negociaciones colectivas paradas. Sí estamos muy tristes porque vemos que los sindicatos están perdiendo, no perdiendo fuerza, están perdiendo trabajadores, están perdiendo socios, porque también nos hemos dado cuenta cómo en esta pandemia la necesidad de estar agrupados se ha hecho mucho más latente. Hoy día los trabajadores se han dado cuenta que para poder luchar por sus derechos tienen que estar unidos, tienen que estar en una parte donde estén todos. Y esos son los sindicatos, esos son los gremios. Así que también como reflexión, como decía Sandra, tenemos que sacar eso, que yo creo que el sindicalismo se está fortaleciendo. Los trabajadores han entendido que tienen que estar agrupados. Y hay sindicatos y hay trabajadores que sí se están ahora organizando, aunque no lo creamos, pero sí es un tiempo donde los trabajadores se están organizando igual. Sí, es un tiempo en donde se han estado organizando, eso es cierto, y hay que aprovechar esta instancia porque los trabajadores organizados finalmente logran concretar beneficios, que más que beneficio yo lo veo más allá como un derecho, establecer un derecho propio de dignidad para con las y los trabajadores. Qué alegría escuchar que no han habido negociaciones colectivas suspendidas, porque era una de las grandes preocupaciones que se generó dentro del mundo laboral con esta ley que se había establecido, que se había levantado digamos, la crisis pandémica. Y bueno, esperemos que el espíritu de las empresas sobre la responsabilidad empresarial se mantenga y bueno, sigan resguardando en ese sentido a los trabajadores, de mantenerles las negociaciones que son tan importantes para poder mejorar sus condiciones de vida, no solamente del individuo, sino que de sus vidas familiares, de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, eh, que es lo que importa, darle humanidad a todo este vivir. Queremos invitar a las chiquillas a terminar esta videoconferencia pidiéndoles nos puedan responder una última pregunta, que es una pregunta en general para todas ustedes. Y luego ya daremos el paso como para que se pueda despedir cada una de las personas que nos han estado siguiendo. Queremos saber, según ustedes, cuál debería ser el rol que deben de tener los trabajadores en el proceso constituyente y qué debiese estar garantizado en la nueva constitución en relación al trabajo. Si pudiera comenzar Sandra. El audio, Sandra. No se escucha, Sandra. Ahí Quiero sí. cruzar esta pregunta con dos situaciones, porque claro que estamos desde el espacio donde yo represento a NEF, la coordinadora No Más AFP, estamos por este proceso constituyente y por el apruebo,
¿ya? Y tenemos que empezar ya a generar como nuestra estrategia para iniciar esta campaña. ¿Y por qué es importante? Porque han pasado dos situaciones en este país que han sido de mucha connotación nacional. Primero, lo del 10%. Hay una evidente necesidad que no quisieron escuchar particularmente los parlamentarios de derecha de este gobierno. Téngase presente ese, por favor, trabajadores y trabajadoras. Téngase presente. Los parlamentarios de derecha, los parlamentarios de este gobierno votaron, senadores, particularmente los 3 senadores, votaron en contra de este proyecto. Y hasta el día miércoles ya iba como en un 50% de ingreso de solicitud y llevábamos menos una semana, me parece, del 10% en la AFP. Entonces, fácilmente vamos a llegar al 100% en un mes o 2 meses, ¿ya? Porque esto de acuerdo también a la necesidad y a toda la precariedad que están viviendo los trabajadores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que garantizar esta Constitución y que no está garantizada acá y que se ha visto, por ejemplo, con la misma estrategia judicial que inició la coordinadora No Más AFP para definir de quiénes son los fondos? ¿Son de la AFP o son de nosotros los trabajadores que depositamos todos los días de cada mes y nuestros ahorros se van a esta administradora y que no nos están dando para la pensión? No está alcanzando, esta administradora no están cumpliendo con ese objetivo de poder podernos entregar una pensión digna de acuerdo a todos los años que nosotros hemos estado imponiendo y que ellos han estado administrando nuestros recursos a través de cuentas individuales y prácticamente en la banca están nuestros ahorros. Y ahí tiene que ver con restituir la seguridad social. Eso lo tenemos que tener súper claro, que también es una garantía para poder tener una pensión. Lo otro tiene que ver también con una cosa que todos los gobiernos han ofrecido, los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, han ofrecido y no lo cumplieron, que el reconocimiento de los pueblos originarios, que seamos reconocidos como pueblo, que también ahora estamos en un triste escenario de racismo que se levantó el sábado pasado en Curacautín particularmente y en algunos otros pueblos, porque aunque el ministro diga que no, lo dijo, él dijo que él no incitó, yo creo que sí, porque de acuerdo a esa visita inesperada, segundo día de ministro que hizo acá en la región, él dijo de que aquí no había presos políticos mapuche y que eran procesos judiciales y eso generó también a raíz de que habían varias municipalidades que estaban en toma, y eso generó que se coordinaran grupos contrarios al pueblo, porque no a la causa, digamos, contrario a un pueblo, en donde violentamente fueron parte de desalojo y de situaciones muy lamentables. Y eso es triste el racismo, la discriminación, y nosotros, no solamente los mapuches sabemos de discriminación, los pobladores saben de discriminación, los grupos de disidencia sexual saben lo que es la discriminación, pero también el racismo es más fuerte, ya es más fuerte porque es desconocer también a un pueblo, y eso es lamentable. La muerte de la madre de un ñuque con su hija, que dicen que es suicidio, pero yo no lo puedo, no me cabe en la cabeza. Yo tengo 2 hijas, ¿cómo voy a permitir que mi hija se suicide o que mi hija va a permitir que la madre se suicide? De poder coordinar ella, programar eso. Yo creo que no es así, y justamente tiene que ver con las denuncias que hizo la madre, la Lamien, por la muerte de Camilo Catrillanca y como en la intervención de las forestales en la provincia de Malleco. Entonces, hay situaciones, el trabajo, derecho al trabajo también, que hoy día lo estamos tratando, que con todo, con el ahorro que se hace en el fondo de desahucio, yo vuelvo a repetir, no manejo mucho el tema más técnico del sector privado, pero lo del seguro de cesantía, que es un aporte del trabajador también.
ahora se haya ocupado y para que las empresas también, pues las grandes empresas, recuérdense que la empresa de Cencosud estaba acogida a esta ley de protección y cuando ellos tenían puras utilidades y gracias a que se manejan los datos ahí, algunas instancias y a la presión también que se hizo en las redes, hay que hacerse el tiempo, compañera, para meterse en las redes porque hasta el momento hemos evidenciado que las redes están dando ese poder de que dábamos en las calles hace un tiempo atrás, ahora son las redes. O sea, Ricardo el Lago Weber reconoció que por las redes lo habían hecho pebre un fin de semana y revirtió su votación. Entonces, no es un tema menor. Aquí, y este es un llamado para todos. Ganamos un 10% y lo ganamos con una activa organización a través de las redes sociales, donde tuiteamos desde presidentes, diputados, senadores, partidos, a todos no hubo miedo para hacerlo, pero hay que continuar porque quieren seguir haciendo reforma al sistema de previsión. Entonces ahí la Constitución lo sigue apoyando, por eso es importante aprobar este proceso constituyente, porque si no siguen haciendo reformas y reformitas y siguen ganando los que siempre han ganado y los que hacen uso de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestro dinero, de todo. Hay que tener consideraciones, los estudiantes, derecho a la educación, claro, salen todo así como las pinceladas, pero no está la garantía, no hay garantía, nos dice derecho a la educación de calidad y gratuita, y eso también tiene que quedar en esta Carta Magna. Así que los derechos, como decía ahí la compañera Andrea, nosotros tenemos un mínimo, esos son derechos adquiridos, y los derechos adquiridos no se transa, porque eso ya se ganaron, y eso se tienen que pelear, y se pelean en forma organizada. Y ahí... bueno, yo le tengo un tremendo cariño y reconocimiento a mis compañeros que trabajan en el ámbito del sector privado. Ellas se han dedicado el 100% en su labor solamente local, en el local. Entonces, cuando comentábamos, Marco, de que qué hacemos nosotros como ANEF, como servicios públicos, yo te digo, tienen que estar los dirigentes, ella lo dijo claramente, ellas están ahí. Una trabaja en la mañana, la otra dirigente en la tarde, y ahí están, ojo, mirando qué es lo que está pasando. Imagínate, no tienen ningún contagiado. Y nosotros, ¿cuántos muertos tenemos en el servicio público? Entonces, lo que ella lo planteó como una experiencia, como un trabajo sindical, es lo que los dirigentes tienen que imitar y estar ahí atento a lo que está pasando, si se están cumpliendo con las medidas preventivas, atento al proceso constituyente, porque esta constitución la tenemos que cambiar y tenemos que hacerla entre todos una carta considerando todos estos derechos que nos están faltando y que se han evidenciado en este proceso de pandemia y de crisis económica. Muchas gracias, Sandra, por tus comentarios, por tus apreciaciones. Queremos saber sobre la misma pregunta. ¿Cuál creen ustedes debería ser el rol de los trabajadores en este proceso constituyente y qué debiese de estar garantizado en esta nueva constitución en relación al trabajo? Si nos pudiese responder, Andrea. Bueno, sí. Nosotros creemos que los trabajadores en este proceso constituyente deben estar ahí presentes, aprobando. Primero que nada, aprobar la Constitución. Y segundo, lo que debe haber en la Constitución, el tema del derecho al trabajador y la trabajadora. O sea, tratar de hacer que las negociaciones sean por rama, que todo un sector se rija por un sueldo digno, un buen sueldo, que sea para todos iguales. Derecho, como dice Sandra, yo creo que vamos a coincidir lo mismo, un derecho a la educación que sea de calidad y que sea gratuita. Hay muchos jóvenes, muchos estudiantes y personas adultas, ¿por qué no decirlo?, que tienen las capacidades intelectuales para poder estudiar, que, no sé, tienen las ganas, la garra de estudiar, pero resulta que no tienen los recursos. ¿Qué tiene que estar dando una prueba para ver si puede optar o no a una beca, a un crédito, algo así? Entonces, lo que nosotros queremos que la Constitución sea que tengamos una educación gratuita y de calidad.
una salud digna para todos, una jubilación digna para todos, que es más o menos es la base que nosotros estamos pidiendo para esta Constitución. Y eliminar el sistema de AFP es un robo tremendo. Como dice Sandra, si bien dice, las redes han ayudado mucho. De hecho, día atrás, ayer o antes de ayer, cuando empezamos a tuitear nuevamente, a retuitear, no sé, la campaña de que vamos por el 90%, yo le decía, ya los dedos ya me duelen, ya no sé qué más retuitear, qué es más. Y es verdad, si no es por la presión de nosotros mismos, trabajadores, trabajadoras, dirigentes y dirigentas, a través de las redes, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del Instagram, la coordinadora tiene todas las páginas de vía y por haber, y ahí estamos que mandando, retuiteando, qué sé yo. Si nos hacemos presión nosotros en ese sentido, ¿cómo se va a hacer presión? Hoy en día no podemos salir a la calle a pelear, a marchar. Sí, hemos visto que el pueblo mapuche lo ha hecho, ha salido y con sus justas demandas. Pero hoy en día nosotros así, por ejemplo, para salir como en el estallido social no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Entonces tenemos que de alguna u otra manera salirle a la calle al empresariado, al Estado, al gobierno, a los diputados, a los senadores, para poder pelear por nuestros derechos y por los derechos de los demás, de la gente, de nuestros jubilados, de nuestros socios, de nuestra sociedad, de toda la gente que no puede hacerlo. Entonces, la Constitución debe tener un derecho mínimo laboral para los trabajadores, para las trabajadoras, como te decía, una negociación colectiva que sea acorde al trabajo, que sea acorde a la empresa, a los trabajadores, que hoy en día la precarización, como decían, el tema de los migrantes, como decía Elsa, si vemos cuántos locales chinos hay, solamente en Temuco, ¿cuántos locales chinos? ¿Ah? ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿6, 7? Porque si ya tuvieran 8 trabajadores, tienen que tener sindicatos. ¿De dónde van a ser sindicatos? Ellos son súper precarios, los tratan mal, los hacen trabajar 12 horas, no le pagan horas extras, le pagan el sueldo mínimo, el trato es súper malo. Entonces necesitamos que para todos nosotros, trabajadores y trabajadoras, tengamos un sueldo digno, un trabajo digno, un trato digno. Y eliminar el tema de la AFP, vamos por eso, ahora vamos a eso nosotros. Ya ganamos el 10%, porque lo ganamos, lo peleamos, lo hemos peleado en la calle, lo hemos peleado a través de las redes, y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Eliminar las AFP. Entonces, el rol de los trabajadores de hoy en día con el tema del constituyente es, primero que nada, aprobar, y después la Constitución, un derecho, que tengamos derechos laborales, con sueldos dignos, jubilaciones dignas, educación y salud. Perfecto. Bueno, con eso quedaríamos de cierta manera redonditos, por así decirlo. Sí, es tan necesario mejorar todas estas mismas líneas, trabajo, salud, educación, vivienda, el mismo desarrollo del conocimiento. ¿Por qué no establecerlo dentro de la Constitución como un conocimiento universal, con libertad de poder acceder a él? Hay tantos temas que tienen que estar incorporados en la nueva Constitución. Elsa, la misma pregunta, viéndolo desde el espacio de la central unitaria, con esa perspectiva que pueden ya visualizar desde una macro observación, por así decirlo. ¿Cuál debiera ser, creen ustedes, el rol de los trabajadores en este proceso constituyente y que debiese estar garantizado en la nueva Constitución en relación al trabajo? Perdón. Sí. Bueno, tal como decían las compañeras, estamos por el apruebo primero que nada y todo. Creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho que decir y aportar en este momento histórico que estamos, que tenemos la oportunidad de tener una nueva constitución hecha en democracia y con la participación de todas y todos. Creo que nosotros estamos... ¿Aló?
Perdón, se me corta. Ahí sí, ahí volvió el audio, sí. No, se te ha ido nuevamente, Elsa. ¿Se escucha ahora? Sí. Ya. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. No, voy a tratar de retomar un poquito. Bueno, que estamos en un momento histórico donde tenemos la gran oportunidad de ser parte de esta nueva constitución con el aporte de todos y todos. Y creo que, como bien lo decían las compañeras, aquí hay cosas, garantías que tiene que tener esta nueva constitución, y que es el trabajo digno, trabajo decente, seguridad social, salud, educación. Creo que son derechos que tenemos que tener garantizados, y no lo que ha estado pasando hasta ahora, que en realidad tenemos derechos, pero siempre estamos... Se fue el audio nuevamente, Elsa, perdón. ¿Aló, Elsa? Estamos teniendo problemas técnicos con Elsa en estos momentos. A ver si lo logra resolver. Vamos a darle un par de segundos. Pero bueno, es la importancia, creo que ya se ha mencionado por parte de ustedes, es primero el aprobar, es el primer paso que se tiene que dar para poder ya hablar de una nueva constitución. Estamos en un proceso y lo que más sale, digamos, a la palestra, lo que más se toma como relevancia es la garantización de nuestros derechos, de derechos que otorguen dignidad en los lugares de trabajo, y que no solamente se genere una suerte como de orientación, y que en el camino nos dejen el abandono. Tiene que ser establecido como una nueva constitución que garantice. El garantizar es la palabra que más vamos a escuchar durante todo este proceso constituyente. La garantización de nuestros derechos es lo fundamental, que es lo que hoy en día no se está logrando con la constitución que tenemos, que es la del 80. Tenemos de vuelta a Elsa, no sé si, a ver si ahora se escucha bien, Elsa. Perdón, tengo problemas con... No sé con Sí, qué, no, pero tengo problemas. no te preocupes, sí. Como para que puedas continuar con tu respuesta. Elsa, está nuevamente con el micrófono en silencio. Sí, y desde acá no te puedo sacar el mute. No, está con problemas Elsa. Bueno, vamos a dejar hasta acá la videoconferencia. Agradecerles, estimadas dirigentes, a grandes luchadoras de la región de la Araucanía, que hayan participado en este espacio. Nosotros lo hacemos con mucho cariño. Lo que buscamos es llevarles información a la gente para que pueda estar actualizada, digamos, en el acontecer, especialmente de nuestra región. Y bueno, saludarlas, agradecerles y darle un espacio para que se puedan despedir de quienes nos han estado viendo. Sandra. Bueno, pasar un aviso. Con esto del 10% nos queda el 90% todavía en la AFP, y este 90% tiene que garantizar una pensión digna para todos y para todas. Si seguimos con la AFP, los trabajadores no tenemos esto garantizado, y son puras pensiones de miseria. Es por esto que la coordinadora está lanzando la campaña
en exigir esto, derogar el decreto ley 3.500, que es el que crea la AFP, que el 90% tiene que servir para pensiones dignas, pero para esto hay que eliminar la AFP. Entonces nosotros vamos a entregar a través de los grupos de WhatsApp y en nuestras redes sociales que tenemos como coordinadora información, afiches virtuales para que puedan ser subidos a las redes. Esperemos que nos sigan. Nosotros tenemos Facebook, por un trabajo digno, No Más AFP, Twitter, Instagram, No Más AFP Gualmapu. Entonces, porque en la actualidad, en esta pandemia en que estamos, todavía en proceso porque todavía seguimos confinados, indistintamente que tengamos que salir, pero volveremos a nuestras casas y donde pasaremos el mayor tiempo posible, por un tema de protección también hacia la familia y hacia nosotros mismos, pero sí hay que utilizar las redes, hay que presionar, métase en el Twitter, no es difícil utilizarlo, pero generemos conciencia. Esto la tenemos que ganar entre todos, así como ganamos entre todos y entre todas. Ese 10% tenemos que ganar la seguridad social entre todas y entre todas, y aprobar y después trabajar en esta carta, esta nueva constitución, y esta nueva constitución que sea, aunque sea reiterativo, para todos, para todas, para todes. Peucayar. Muchas gracias, Sandra. Andrea, unas palabras para quienes nos están viendo. Bueno, primero que todo agradecerte, Marco, por la invitación. Muy bueno el programa. Aparte, somos vecinos de trabajo ahí, trabajamos cerquita en el sector. Sí. Hemos salido a la calle, nos han mojado juntos ahí, hemos corrido con Sandra y todo, nos han mojado el guanaco y todo eso, pero hemos seguido y vamos a seguir en la lucha. Se viene el estallido social 2.0, así que nada, para agradecer, sí. Saludar a toda la gente que nos está viendo, primero que todo a mis compañeras dirigentes, a Ingrid Letelier, que es la presidenta, y la presidenta de la FECIR, a Carolina Manquilev, que es la tesorera de nuestro sindicato, a nuestros socios, nuestras socias que nos están viendo, sindicato Establecimiento Pinto 72, que ex Muñoz Hermanos, a compañeros de la FECIR, de la coordinadora, nada, pues son estos espacios, agradecer estos espacios porque es importante que los trabajadores, como trabajadores y trabajadoras, estemos en este espacio y podamos decir y podamos dar a conocer el día a día que estamos viviendo hoy en día como en días de pandemia. Esperamos haber sido un aporte, un pequeño granito de arena para poder tener ideas, soluciones y cosas por el estilo. Así es que nada, pues agradecida de ti, Marco, por la invitación, de la invitada, de despedirme de Elsa, esto una falla técnica que a todos nos puede pasar, a Sandra, que nos conocemos hace tiempo, un orgullo de trabajar con ella, y un saludo especial al pueblo mapuche, que está dando la pelea, pero firme como la ha dado hasta el día de hoy, y yo creo que me faltó algún punto en el tema sobre el tema de la Constitución, tener el derecho propio, darle un espacio, darle una prioridad, pero súper grande al pueblo mapuche en tema de Constitución, porque son ellos los principales, o sea, como dijo Sandra, Víctor Pérez vino a dejar así como un buen chileno, a dejar la patada. Entonces, un orgullo y un gran saludo a todos nuestros compañeros. Nosotros como sindicato, como sector, tenemos mucha gente, muchos trabajadores, familias mapuche, que son de esfuerzo. Entonces, que el Estado, el gobierno no venga a reconocer al pueblo mapuche es una pena muy grande. Así que nada, para agradecer, muy bueno el programa, me encantó. Eso, saludos a todos y a todas que nos están viendo. Y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Claro que sí, nos vamos a volver a encontrar. Lo más seguro es que prontamente nosotros hacemos estas videoconferencias con mucho cariño, con mucho esfuerzo, digamos de pulso. Lo grato del espacio es que podemos conversar con confianza, con transparencia, con armonía, sin ánimos de distenderse, sino todo lo contrario, de ir fortaleciendo cada vez estos espacios, especialmente en lo que conlleva en este momento, que es lo sindical,
con todos ustedes. Agradecerles su participación. Probablemente tendremos otras oportunidades de poder volver a encontrarnos en esto que es el espacio telar. Y bueno, felicitarles por su trabajo, por la lucha que llevan a cabo y nos volveremos a ver. Darles un saludo al pueblo Nación Mapuche. El espacio telar está con ustedes, puesto que no aceptamos el racismo ni la discriminación bajo ningún punto de vista. Fuerza, mucho Nehuen. Las demandas del pueblo mapuche son legítimas, falta diálogo, falta disposición política y es lo que se espera de cada uno de los gobiernos que han pasado, que tenga, digamos, la deferencia de poder buscar una pronta solución a un conflicto que en gran parte viene por parte del Estado y no por parte de las comunidades. Eso, un abrazo, saludarlos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho Nehuen. Arriba Sí, las Marichi mujeres. huevo. Marichi huevo. Marche huevo. Hasta luego.